El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí de nuevo con todos ustedes. Reciban un fraternal saludo. Gracias al Señor que en su gran amor y misericordia nos permite disfrutar este tiempo de amistad, de compañerismo en la presencia de nuestro Dios. Esta es una nueva oportunidad para conectarnos con todos los hermanos de aquí de Medellín, Versalles, también con los amigos, y tener la oportunidad de alimentarnos con la palabra del Señor. Estoy dando una cordial bienvenida a los hermanos y amigos que van llegando a nuestra conexión, que se van conectando con nosotros. Este es un tiempo que deseamos, que anhelamos mucho para compartir. Gracias a Dios. En esta ocasión me acompaña mi esposa. Gracias a Dios por mi esposa, que me ayuda en la obra del ministerio. Saluda a la amable audiencia. Dios les bendiga a todos, a los hermanos y amigos que sintonizan este programa en esta noche. Es un placer para nosotros poder comunicar la palabra del Señor y poder estar a través de estas transmisiones con la iglesia en Versalles y los hermanos también que se anexan a este proyecto especial de esta sintonía. Amén, gracias al Señor. Hoy tenemos nuestra serie que se llama Ministerio Pastoral. Tendremos un tema precioso que tiene que ver con el ministro de Dios y su familia. Y todos ustedes están invitados a participar. Este es un espacio para ustedes. Queremos que este tema sea participativo con sus aportes. Este tema va entonces aplicado a todos los servidores. No solamente tiene que ver con el pastor, sino que también involucra a todos los servidores, porque ya conocemos el principio bíblico, y es que el Señor ha constituido 5 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, a fin de que cada cristiano sea un servidor, un ministro, un instrumento útil en las manos del Señor para servir al Dios vivo. Eso es. Vamos a leer la Biblia en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a leer aquí esta escritura preciosa. Y les recordamos, participen con sus comentarios en el tema de hoy. Vamos a hacerlo participativo, con toda confianza. Dice la palabra del Señor en primera a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo,
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Gloria al Señor. Oremos para que el Señor nos dé su bendición. Oremos para que esta palabra que va a ser compartida en esta oportunidad se quede en el corazón de los hermanos, en aquellos que nos ayudan a servir al Señor, en la obra del ministerio, aquellos que también están empezando en el servicio y anhelan servir al Señor. Señor Jesús, alabamos tu nombre grande, santo, poderoso. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, conectados con nuestros hermanos. Rogamos, Señor, tu ayuda, tu gracia, tu bendición, tu presencia. Ilumínanos con tu luz gloriosa, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, que bendigas tu iglesia aquí en Versalles, que bendigas a los amigos que se conectan con nosotros. Bendícelos con tu salvación, glorifica tu santo nombre en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. El tema entonces es el ministro de Dios y su familia, o el servidor de Dios y su familia. A través de esta enseñanza de hoy, entonces queremos ofrecer algunas pautas, algunos consejos que pueden sernos muy útil, de mucha ayuda, de mucha bendición en cuanto al servicio a Dios, pero a la vez el cuidado que debemos tener de la familia, el cuidado que debemos tener del hogar. La bendición del Señor debe llegar a través de sus servidores al pueblo del Señor, pero también a la familia de los servidores, de tal manera que haya una coherencia entre lo que se predica en la iglesia, lo que se enseña en el pueblo del Señor y lo que se vive al interior del hogar de cada servidor. Entonces hay algunas cosas involucradas en esto del servicio al Señor. Cuando hay una responsabilidad, cuando hay un ministerio, cuando hay una tarea que cumplir, cuando hay un servicio que desempeñar, esto en alguna medida puede generar como un estrés. Hermana Leidiana, ¿qué es estrés? Bueno, estrés es un sentimiento de tensión, puede ser física y también puede ser emocional. Hay personas que el estrés los tensiona y de pronto hasta se sienten enfermos físicamente y emocionalmente. Una tensión, una preocupación. Puede ser también el estrés como un agotamiento, sí. ¿Cierto? Hay un cansancio. Cansancio emocional y hasta mental. Emocional, mental, y desde luego eso se va a reflejar en lo físico. Sí. A ver, los hermanos, participen. ¿Qué es estrés para ustedes? Otra pregunta que pudiéramos tener aquí antes de desarrollar el mensaje es: ¿cómo puede afectar el estrés la vida de un servidor del Señor, de un ministro del Señor? ¿Qué aspectos puede involucrar? Pues si lo hablamos desde el aspecto de los pastores, la mayoría de los pastores sufren de úlceras gástricas. Se les cae el pelo. Se les cae. Claro. Yo recuerdo cuando salimos al ministerio, yo tenía cabello. ¿Tú lo recuerdas o no?
también hay de pronto la presión arterial también se aumenta, de pronto se les despierta enfermedades como diabetes. Todo eso es por las tensiones o por el estrés que se maneja. De pronto las personas ven al pastor ahí como muy bien y dicen, no, este no tiene sufrimientos, este no tiene preocupaciones, pero solo Dios sabe qué tensiones, qué estrés y qué pensamientos tiene el pastor. Así es. Queremos que ustedes participen, mis amados hermanos. ¿Cómo puede afectar el estrés la vida familiar, personal, de un servidor del Señor? Esto del estrés es aplicable tanto al pastor como a los que están en un ministerio. En el trabajo del pastor es el ministerio o el trabajo pues que lo rodea. Y concerniente no solo al servidor, sino al creyente del evangelio, muchas cosas lo pueden estresar. El trabajo, las situaciones que se pueden presentar en familia, dificultades que se pueden presentar en familia, eso puede producir un estrés en esa persona. Así es. Por aquí la hermana Flor Torres, que es bienvenida, Señor le bendiga, que también ha trabajado en el área de la sociología, nos dice que estrés es estado de cansancio mental causado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Sí. O sea, cuando se le exige a una persona que tiene que rendir en algo, claro, ahí viene un cansancio. Al pastor se le exige, Sí. a los servidores se nos exige. Otra pregunta es, ¿cuáles son las posibles causas del estrés? Aquí nos habla de, listo, hay una exigencia de un rendimiento, pero ¿qué otras causas pueden generar estrés? Pues si miramos, es que tendríamos que cómo separar lo que es el servicio de un pastor a un creyente y a un servidor como tal. O sea, pueden manejar diferente estrés, o sea, por Sí. diferentes causas. No son las mismas causas que pueden tomar a un creyente como tal o a un servidor o a un pastor. En el caso del pastor hay unas diferencias porque es otra clase de trabajo que puede tener. En este caso, ¿qué te puede estresar a ti o qué te ha estresado durante toda esta labor del ministerio? Bueno, me ha estresado, en primer lugar, la exigencia de que haya un resultado en el trabajo ministerial. O sea, cuando hay una exigencia, usted va a ir a predicar a tal lugar y allá debe edificar la iglesia, los hermanos. Allá usted debe ganar nuevas personas para el Señor, nuevas almas. Y entonces cuando eso no ocurre, claro, eso genera un estrés. Sí. Me ha causado estrés también la situación económica. Que nosotros salimos al ministerio ahora 26 años al municipio de Guatapé, al oriente antioqueño, y era un campo blanco. Allí no había un grupo de hermanos, no había una iglesia, entonces no había con qué, ¿A quién pastorear en sí? no, y económicamente no había con qué pagar un arriendo, Es, no había con qué alimentarnos, no había con qué vestirnos. Era una situación muy dura. Y eso, claro, eso le tumba el pelo a cualquiera. Claro, una situación dura. En ese tiempo no había nivelación, lo que hoy algunos tienen, sí. ¿cierto? O sea, le decían a uno, váyase para ese pueblo, usted el pastor allá.
lo posesionaban y listo. Ya lo dejaban. Es más, algunos hasta llegaron a decir, vea, los diezmos suyos están en el bolsillo de todos esos que se sientan por ahí en el parque, de esos que están allá en la cantina, de esos que salen del campo, allá están los diezmos en los bolsillos de ellos. Entonces, claro, eso genera una carga, una preocupación. Sí, sería bueno pues como dar como un testimonio sobre ese estrés pues que en cierta manera se maneja. Cuando en el caso nuestro que salimos a la obra y no había creyentes a quien pastorear, entonces está esa tensión de ganar almas y como decías tú, lo económico. Entonces a nosotros nos ayudaban de parte de las Dorcas de la iglesia de donde salimos, nos ayudaban con una mínima parte cada mes, ¿cierto? Sí, no alcanzaba para el sostenimiento. Para el sostenimiento, entonces ahí sí siente uno que depende totalmente de Dios y se pega fuertemente de la mano del Señor y llegaba que había que esperar un mes para poder ir por esa mínima parte que nos ayudaban, que no alcanzaba. Entonces uno fiaba en la tienda. Yo creo que muchos se identificarían con nosotros en estos momentos, porque a veces uno le toca así, fiar y llegar al punto de que ya no podíamos ni dar la cara allá donde fiábamos, porque qué vergüenza, no teníamos para pagar y una situación pues dura. Pero vimos la mano poderosa de Dios, porque Dios a su pueblo, a sus hijos, los sustenta. Dios de alguna manera los sustenta y hace milagros en la vida de los que de verdad le buscan, de los que de verdad le aman a Él. Dios cumple sus promesas. Y resulta que hubo un tiempo de tal escasez que incluso en la nevera no había nada para comer, las ollas todas estaban boca abajo lavadas porque no había nada para comer. Ya teníamos un bebecito que había nacido y yo recuerdo que mi esposo me dijo, mi amor, yo me voy a ir a ayunar, pero no se fue a ayunar pues porque no había nada que comer, sino que él se fue a ayunar a pedirle a Dios que nos ayudara. Y el Señor es muy hermoso porque él se fue a ayunar y por ahí como a las 9 de la mañana tocaron la puerta y era un hermano que nosotros no conocíamos, que venía de acá de Medellín, había ido allá a Guatapé, y lo que me dijo fue, el ministro de aquí, quiero hablar con él. Yo le dije, es que él está ayunando. ¿A qué horas termina el ayuno? Le dije, por ahí a las 6 de la tarde. Dijo, bueno, yo regreso por ahí a las 5. Vengo de paseo con mi familia aquí a Guatapé. Ya cuando me vaya a ir, entonces regreso. Yo le dije, bueno, hermano. Y cuando regresó, entonces él traía la bendición para nosotros. Dios había mandado la bendición con él. Incluso él estaba orando en la iglesia de él acá en Medellín, cuando Dios le dijo a él, llévele ese dinero que usted tiene, lléveselo a mi ministro, allá a mi servidor en Guatapé. Él no nos conocía a nosotros tampoco le conocíamos a él, pero Dios le habló a él y le dio pues como esa orden de que llevara esa bendición que Dios le había dado a él para darnos a nosotros. Entonces vemos la misericordia de Dios y la bendición de Dios, pero si hay ese estrés, esa tensión, y ahí es cuando uno tiene que depositar toda la confianza en Dios. Amén, así es. Por aquí la hermana Cielo Pulgarín nos dice: el estrés, estado de cansancio mental exagerado, provocado por alguna preocupación o situación, en el caso del pastor, por las necesidades de la iglesia y de su familia. Así es. Eso es. Muy bien. La hermana Flor Torres nos dice que el estrés nos puede afectar de la siguiente manera: afecta el sistema digestivo, Sí. aumenta de peso, pérdida de sueño, ansiedad,
pérdida de la memoria, aumento de la presión sanguínea, entre otras cosas. Oiga, muy bien, hermana Flor. También nos dice que se puede reflejar con cansancio, mareos, temblores, disfunción eréctil, esa sí está grave, y pérdida del deseo sexual. Ay, Dios mío. Esas son las causas del estrés. La hermana Cielo nos dice, los pastores viendo algunas necesidades de algunos hermanos o también orando porque la palabra del Señor edifique la iglesia, eso produce el estrés. Entonces, el hermano Francisco nos dice, por el estrés se puede llegar a perder un miembro del cuerpo, claro, porque puede llegar a dar derrame cerebral, puede llegar a producir una enfermedad que se llama arteriosclerosis, bueno, otras enfermedades. Sí. Entonces también refiriéndonos ya a los creyentes y a los servidores, hay muchas cosas que le pueden producir estrés, como son las deudas. Hay personas que se endeudan, entonces el no poder pagar, eso también produce estrés. Claro que sí. Los problemas en el hogar, de los hijos, con la esposa o con el esposo, eso puede producir también estrés. Y enfermedades también que pueden producir el estrés en las personas. Así es. Este tema que estamos tratando de el ministro de Dios y el cuidado de su familia aplicado a todos los servidores es muy importante, porque lo que queremos compartir aquí también con todos ustedes es que sepan que el pastor, su familia es humano como todas las personas, y vivimos las mismas situaciones que viven los creyentes. Le vive la misma situación que vive el diácono, que vive la dama, que vive el líder de discipulado, que vive el líder de jóvenes, que vive el líder o la líder de escuela dominical. O sea, somos seres humanos y tan humano es el hogar del siervo de Dios, del pastor, como de los servidores y de los hermanos de la iglesia. Es un humano el hogar de cualquier servidor en la iglesia, como humano es el hogar del pastor. Y ese estrés también lo puede producir los fracasos. Cuando las personas les llega ciertos fracasos, les produce estrés eso. O cuando un miembro de la familia fracasa también. O cuando un miembro de la familia muere, o cuando un miembro de la familia está enfermo y no se puede hacer como nada por él, eso también produce estrés. Eso es. Entonces, gracias a Dios por la familia que nos da el Señor. En el caso de los varones, la esposa que el Señor nos da. Amén. En el caso de las varonas, los esposos que el Señor les da. En el caso de los hijos, los padres que Dios le da a los hijos. En el caso de los padres, entonces los hijos que el Señor le da a los padres. Gracias al Señor. A ver, los hogares de aquellos que servimos a Dios están en la mira de todos. Si es el hogar del pastor, está en la mira de la gente. Si es el hogar del diácono está en la mira de los hermanos en la iglesia. Y ahí que no podemos estar diciendo, no, miren a Cristo, porque la gente de todas formas, a los que ven es a los seres humanos, al Señor no lo ven, entonces siempre se van a fijar, ¿no? Y a Cristo lo van a ver, pero reflejado en nosotros. Entonces, si son los vecinos, si es la familia, si son compañeros de trabajo, de estudio y saben que es un cristiano y que es un servidor, ese servidor está en la mira de todas esas personas. Y con respecto al estrés, también hay quienes dicen, pero usted no es que es evangélico, usted no es que es cristiano, porque está tensionado, porque está con estrés. Pues es humano, es una persona humana que se preocupa y que le dan tensiones. Claro, como humano está sujeto a tener estas situaciones de estrés, de preocupación. Gracias a Dios cuando en la familia la gente es comprensiva.
Sí, Cuando hay una esposa comprensiva, un esposo comprensivo, unos hijos comprensivos. Cuando hay una iglesia también comprensiva con los líderes, con los pastores, con los servidores. Gracias a Dios, porque esto ayuda como a que la carga sea más liviana. Esto ayuda a que sea más llevadera la situación. Porque cuando se encuentra con personas que a toda hora están juzgando y dando dedo, eso no va a ayudar. Antes, al contrario, eso va a producir más carga, sí. más cansancio, más preocupación, más presión. Eso es. A ver, en las causales que se pueden generar el estrés, entonces hay una exigencia. Si hablamos del ministro de Dios, si hablamos del pastor, si hablamos del ministro de Dios, el diácono o la diaconisa, entonces inmediatamente la gente va a aplicar lo que dice la palabra. Mire, es el pastor, mire, es el diácono, mire, es la líder de Dorcas, mire, es el presidente de los jóvenes. Y mire el hogar como lo tiene, mire cómo viven. La Biblia dice, el que no sabe gobernar su casa, cómo va a cuidar de la iglesia del Señor, si no tiene los hijos en sujeción, todo eso. Y en el caso de los diáconos le van a aplicar lo que la palabra del Señor dice. Primera Timoteo capítulo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Notemos bien que hay unos mismos requisitos, tanto para el pastor como para los diáconos y cualquier servidor en la iglesia. Claro que sí. Entonces, ¿qué se requiere, hombre? Comprensión. Comprensión. A veces hay situaciones que son de comprensión. ¿Se necesita tener una credibilidad? Claro que sí. ¿Se necesita tener un buen testimonio? Claro que sí. Eso es. Todo eso es muy importante. Pero eso es tensionante, porque el servidor entonces dice, me tengo que manejar bien, me tengo que manejar bien. Y lo más tremendo es que de pronto él sí se puede manejar bien, pero entonces se tensiona también de que la familia también se maneje bien. Pero a veces las familias se salen de las manos del servidor. Claro. Una de las cosas, cuando hablamos de comprensión, por ejemplo, una cosa que a mí como pastor me toca comprender es con un hijo de un diácono o de una diaconisa. Si el diácono, él es consagrado, la esposa es consagrada, pero el hijo del diácono ni siquiera es cristiano, o fue cristiano y se descarrió. Entonces, porque el hijo del diácono no es cristiano, él no puede ser diácono. Creo que ahí es donde hay que comprender que la salvación es personal, es individual, y que nunca un pastor puede obligar a un hijo a ser cristiano. Ni nunca un diácono puede obligar a un hijo a ser cristiano. Es una cosa que debemos comprender. Cada persona debe nacer de nuevo por la palabra del Señor para poder ser salva.
Y un cristiano puede ser muy consagrado, una cristiana pueden ser muy consagrados los dos. Pero ellos al tener un hijo no van a tener un cristianito. Y ay, nació ese bebé, entonces nació ya cristiano. No, ese cristiano irá creciendo, ese niño irá creciendo hasta más adelante convertirse en un hijo de Dios, dependiendo de la educación que se le dé, dependiendo de la orientación, de la enseñanza, de la palabra, del ejemplo, claro que sí. Ahora, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el ministro de Dios debe cuidar la familia, claro que sí. Que a veces por desempeñar un oficio en la iglesia, un ministerio, una tarea que se le encomienda, descuida la familia. Entonces ahí hay que atender lo uno sin dejar de atender lo otro, ¿sí? Atender la familia. Que la mujer es servidora, bueno, sirva en la iglesia, pero sirva también en el hogar. Y más también cuando el servidor tiene una pareja que es inconversa. Por ejemplo, una mujer es servidora en la iglesia y el esposo es inconverso. Entonces atienda bien al marido, atiéndalo bien, que él esté bien y atienda las cosas del Señor también. Que el hombre es un servidor y la mujer de ese hombre es una inconversa. Atienda bien la mujer. Atienda bien las cosas que se le han encomendado en la iglesia. Eso es. A ver, una de las cosas que generan estrés, pueden llegar a generar estrés, puede ser la falta de privacidad. Cuando una familia no tiene privacidad, cuando una pareja de servidores no tiene privacidad, sean los pastores o sean los diáconos, en fin, a veces hay lugares donde todos viven en la sala de la casa. Pues de pronto podría decir como una experiencia personal. A nosotros cuando salimos a la obra y ya tuvimos nuestros hijos, es duro porque a uno le toca vivir en un cuarto y dormir con los niños ahí casi en la cama de uno. Entonces ahí no hay privacidad. Y refiriéndonos ya a lo de como pastores, a veces la iglesia, no en la ciudad, de pronto en la ciudad ya se descansa de ese asunto, pero lo que es uno pastorear pueblos, los creyentes no tienen como esa sabiduría de darle también como un espacio al pastor y a la familia pastoral, sino que todo el tiempo están ahí y no dan como un tiempo de tener esa, ¿cómo se dice? De tener esa privacidad para la familia pastoral. Lo que pasa es que ahí también hay que entender un asunto. Durito. Cuando hemos estado pastoreando en pueblos y en campos, entonces vamos al campo, llevamos la palabra y las personas en el campo se convierten. Pero resulta que esa persona que está en el campo, cuando sale al pueblo, porque vive a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 horas del pueblo, cuando esa persona sale al pueblo, no tiene familiares en el pueblo, no tiene a dónde llegar. Entonces es obvio, es apenas natural, razonable, que buscan al pastor que les llevó la palabra. Claro. Y entonces buscan hospedaje allá donde el pastor. Bueno, en el caso nuestro nos tocó mucho más duro porque nosotros nos tocó pastorear un pueblo que era el hospital era regional, o sea que todos los cristianos de la región, todos los enfermos de enfermos de los demás pueblos, de las demás congregaciones aterrizaban a la iglesia que nosotros pastoreábamos. O sea que parecía que la iglesia nuestra también era un hospital. Era un hospital. Era duro. Y era muy estresante porque hubo no muchas teníamos experiencias. Alimentos para darles a ellos tampoco, porque no teníamos casi para nosotros y ya para darle a cuánta persona llegaba. Lo que teníamos para ofrecer era, por decir algo, un huevo con arepa.
y la persona llegara a decir, o el hermano llegara a decir, no, es que a mí no me gusta el no huevo, me a mí me gusta gusta es carne. Porque nos pasa así. Y le digo, vea, se estresa porque se estresa. Sí. Y hombre, si no hay carne para nosotros, menos, O de para llegar también varias familias y decir, hermanos, que no tenemos para dónde pegar, nos vamos a quedar aquí un buen tiempo. Entonces uno decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, para alimentar esa familia que llegaba y para alimentarla no solo un día, sino tiempo, porque aterrizaban con ropa y todo. Sí, se quedaban 15 días, 20 días, un mes. Duro. Eso es muy difícil. Muy difícil. Esa es una situación que genera estrés. Y ahí pues de decir que tener privacidad, nada que ver. Sí, por aquí el amigo Jairo Higuita nos dice, en el mundo tendrás aflicción, pero de todas ellas le librará el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué tal que no fuera así? Ya no habría nada de nosotros. Por aquí el hermano Juan Pablo Mosquera nos dice, por ejemplo, Elías, que en medio de un desierto Dios fue poderoso para proveer comida. Solo Cristo puede quitar ese estrés en los servidores, en el ministro. Sí, eso es cierto. Ahora, Elías estaba estresado no porque no tuviera nada que comer. No. Él estaba estresado era porque lo estaban buscando para cortarle la cabeza. No, más que por eso, él sentía, el estrés de él era que él sentía que si a él lo mataban, ya Dios no iba a tener profeta. Y resulta que ya Dios tenía a sus profetas por allá resguardados. Claro, pero tenía que huir. Entonces, otra cosa que genera estrés es cuando hay amenazas. Sí. Cuando hay amenazas, eso genera estrés. Por ejemplo, la violencia. Hubo un tiempo de violencia social tremenda que a todos los pastores les tocó dificultades en diferentes pueblos y en la ciudad también, en los barrios. Entonces eso también genera estrés. Mucho estrés, mucha preocupación. Recordamos que en medio de una situación de esas fue que tú te enfermaste cuando estuvimos pastoreando allá en Yolombó, en el nordeste antioqueño. Entró esa violencia al campo, entró esa violencia al pueblo y tú muy tensionada porque pues, algunos eran tan buenos para comunicar noticias como para decir, vea, a su esposo lo traen en la volqueta del municipio con todos los demás que han matado. Sí, era muy angustiante. Oiga, qué cosa tan dura, ¿no? Que alguien venga a darle una noticia así. O también era tensión porque a veces tú te ibas para las veredas y de pronto te quedabas una semana de vereda en vereda llevando el evangelio, entonces yo me quedaba sola en la casa, pero como teníamos el hospital regional que ya lo habíamos comentado, a veces llegaban personas a las 2 de la mañana a tocar puerta, 1 de la mañana, 3 de la mañana, entonces uno ya pensaba que era que venían de estas personas malas a hacerle daño a uno. Entonces, claro, ahí había una tensión, un miedo, y resultaba que eran hermanos de otras partes. Hermana, ábrame, que vengo a quedarme, que resulta que hospitalizaron a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, entonces no tengo dónde quedarme. Pero la cuestión era que le llegaban a uno en la madrugada, a horas que uno ya estaba durmiendo, y eso tensionaba grandemente. Así es. Por aquí el hermano Yesid nos dice, el fracaso es un punto que genera estrés. Claro que sí, cuando se fracasa. Otra de las cosas que genera estrés en el caso del pastor es cuando alguien se aparta del evangelio. Uf, eso sí. Hombre, nos da tristeza, nos duele el corazón, el alma, nos ponemos tristes, lloramos, nos sentimos defraudados, traicionados. Cuando un servidor fracasa, cuando un compañero del ministerio fracasa, eso genera su impacto, genera su estrés. Yo recuerdo en algún momento
cuando alguna noticia así difícil, triste, llegó a nuestra vida. Yo duré como una semana, 15 días, prácticamente sin dormir, por situaciones así duras, Sí. difíciles. Sí, porque cuando una persona se aparta, uno lo que siente es como que esa persona se murió. Se murió, así es. Se murió. Y es que en lo espiritual es Sí, así, se murió. Alguien se apartó del Señor, no volvió a la iglesia, era un servidor, era un predicador. Esa persona espiritualmente se murió. Sí. Se murió. Entonces uno como que hace un Un luto, duelo, un un luto. luto ahí. Por aquí el hermano Yesí también nos dice que el estrés se acumula mucho más en el que tiene mayor responsabilidad. Sí. Sea servidor en la iglesia o una persona que desarrolla una tarea secular. Así es, o sea, cuando hay mayor responsabilidad, cuando hay mayor exigencia, cuando hay mayores cosas por las que debe responder, esto va a generar una carga de estrés, una presión. Por aquí saludamos al hermano Leider Úsuga, que nos está saludando. El Señor le bendiga, claro que sí, el Señor le ayude. A ver, en cuanto a la familia, tanto del pastor como de los servidores, una de las cosas que genera estrés es cuando las relaciones familiares se vuelven tensionantes. Cuando hay un maltrato, cuando hay en el hogar orgullo, cuando en el hogar no hay un buen entendimiento, eso va a generar estrés. Las relaciones familiares, cuando son disformes, cuando no son coherentes, cuando las relaciones familiares son tensionantes, eso claro genera una carga de estrés. Ahí es donde somos llamados a obedecer al Señor. Y uno de los principios que dijo el Señor fue: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, cuando la persona que tiene a Cristo aprende a andar en humildad y aprende a obedecer al Señor, el Señor le va a dar paz, el Señor le va a dar fortaleza, el Señor le va a ayudar. Ahora entendemos, porque aquí hay cosas que hay que comprender. Tenemos un servidor en la iglesia o tenemos un cristiano en la iglesia, pero resulta que ese cristiano vive con un papá que es inconverso, que es incrédulo, con una mamá que es inconversa, que es incrédula, con unos hermanos que son incrédulos, y esos incrédulos le hacen la guerra a ese cristiano. Esa también es otra causal de estrés. Sí. Cuando hay alguien en un hogar y lucha por consagrarse y lucha por obedecer el evangelio y lucha por ser fiel a Dios, pero los que están allá en ese hogar luchan es por arrebatarle la bendición. Sí, porque ellos como que se arman para atacar al cristiano. Se confabulan. Y se confabulan, incluso dicen, llegan a decir, es que como usted es cristiano se tiene que aguantar. Usted se tiene que aguantar. Usted no es que es cristiano. Entonces a usted no le puede dar rabia, usted no puede gritar, usted no puede levantar la voz, usted no puede, y empiezan a atacar. Es duro para un cristiano esa situación. Y casi todos viven en una situación de esas. Una cosa rara, está todo en silencio y cuando el cristiano va a orar, ahí mismo le ponen la música mundana. Sí. Ahí. Mientras no esté orando, nadie pone música. Está el cristiano, quiere ir a leer la Biblia y apenas ven que va a leer la Biblia, ahí mismo se aprende el asunto. Y hay cristianos que les toca así. Incluso difícil. Hay cristianos que se quedan en la iglesia a veces conversando con otros, o se quedaban pues cuando no estamos en esta cuarentena, porque no querían ir rápido a la casa porque sabían lo que les esperaba.
y muchos sentían que ir a la iglesia era ese alivio, como ese refrigerio que podían obtener y como esas nuevas fuerzas que podían recibir para poder ir otra vez a luchar a esa guerra campal que hay en esos hogares. Así es, una de las cosas que generan estrés, porque preguntaste ahora, ¿qué genera estrés? ¿Qué genera estrés? Esta cuarentena, esta situación que estamos viviendo. Sí. Esto genera un estrés, genera una preocupación, porque uno se pregunta, ¿cómo estarán los hermanos? Ay, sí. ¿Cómo están los hermanos? Es más, hay algunos que se conectan y no saludan. Uno no cree. Entonces uno no sabe qué está pasando. Como uno no los está viendo. Y ahí que invitamos a todos los hermanos que se conectan a que saluden, se reporten, levanten la mano. Que algunos solamente nos ven, se dedican a escucharnos, pero no saludan. Nos hace falta la comunión. Uno no sabe si todavía viven. Claro, eso es. Hay algunos que en medio de la cuarentena, cuando más se debieran consagrar al Señor y buscar al Señor, antes han tirado para afuera. Están de vacaciones. Para el mundo, no, se han apartado. Sí. Se han apartado. No es que hay vacaciones, no, sino que se han apartado. Y eso entristece. Ahora es cuando más debemos estar fortalecidos en el Señor. Amén. Consagrados, buscando el rostro, buscando la presencia del Señor. Por aquí Efesios nos brinda unas pautas, la palabra del Señor nos brinda unas pautas donde se nos habla acerca de la humildad, se nos habla acerca de la convivencia familiar. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, el cristiano debe renovarse en el Señor. El cristiano debe fortalecerse en el Señor. Entonces, en el Señor es donde hay que refugiarse. En el caso del esposo y de la esposa, el principio bíblico es que el marido ame a la esposa, que la esposa respete al marido. Porque cuando no hay ese amor del esposo para la esposa, eso va a generar estrés. Cuando no hay ese respeto de la esposa hacia el esposo, eso va a generar estrés. Porque las relaciones familiares se vuelven tensionantes. Amén, amén. Se vuelven disformes. Eso es, el apóstol Pablo usa el término de que no seamos ásperos con ellas. Áspero quiere decir poco delicado, poco amable, un trato antipático, falto de afabilidad o de amabilidad. Es una actitud incorrecta. El esposo no debe ser un dictador en el hogar, ni con la esposa, ni con los hijos. Está bien poner un orden, pero no convertirse en un tirano. Sí. Porque cuando hay un esposo que se vuelve tirano con la esposa, claro está, esto va a generar estrés y el estrés se va a transmitir también a los hijos. Ahí está. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Lo voy a leer en la versión que se llama Reina Valera contemporánea y dice: de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas
con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Amén. Eso es. Entonces hay un principio bíblico de convivencia. Cuando las relaciones familiares entre esposo y esposa son buenas, entre padres e hijos son buenas, esto va a fortalecer el servicio a Dios, va a fortalecer la vida cristiana. Esto va a fortalecer el progreso espiritual. Y más ahora en este tiempo que estamos viviendo, es verdad que es un tiempo difícil, pero con mayor razón debe haber una comprensión en los hogares. Por aquí entonces nos está diciendo la hermana Milena, en lo personal, creo que los que queremos hacer la voluntad de Dios nos estresamos en no saber cuál es su voluntad y a la hora de actuar hagamos lo incorrecto. Bueno, ¿cómo conocer la voluntad del Señor? Hay 4 principios para conocer la voluntad de Dios. Número 1, que lo que vamos a hacer sea bueno, porque la voluntad de Dios es buena. Amén. Número 2, que lo que vamos a hacer sea agradable, que la voluntad de Dios es agradable. Número 3, que lo que vamos a hacer contribuya a nuestra santificación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es nuestra santificación, de tal manera que en esa voluntad de Dios es que nosotros tenemos que ser moldeados. Y la voluntad de Dios es perfecta, que lo que vamos a hacer contribuya a esa perfección. Amén. Si no vivimos ninguno de esos 4 principios, claro, viene el estrés. Y es que el estrés le caerá principalmente a aquel que no se adapte a la palabra del Señor, que no la obedezca. Cuando hay alguien que está fuera del contexto de Dios, fuera de la palabra de Dios, claro, eso va a ser muy difícil vivir. Sí, porque así. si está haciendo cosas que no le agradan a Dios, la conciencia le va a estar acusando, recriminando. Pues si no la tiene cauterizada, porque si la tiene cauterizada ya no le dice nada. Claro, otra cosa que pudiéramos añadir a la lista de cosas que produce estrés, Una entonces conciencia. viene el asunto de la infidelidad. Sí. ¿Qué cosas generan estrés? La infidelidad. Un texto bíblico dice, no hay paz para los malos, dijo mi Dios. Entonces, alguien que es infiel, sea esposo, sea esposa, son infieles, a esa persona se le acaba la paz. Sí. ¿Y qué es el estrés? Es la falta de paz. Y más si Paz quiere. mental, fortaleza mental. Bueno, esa calma que da el Y Señor. más si quiere estar tapando lo que está haciendo mal y quiere tratar de taparlo y eso a destaparse. Entonces imagina el estrés tan severo que puede producir eso. Y si no se arrepiente, llega un momento en que las cosas van saliendo. Incluso a la yo, luz. pues, me hago siempre como esta pregunta: ¿cómo hace una persona infiel para darle la cara a esa otra persona a la que está engañando? No sé cómo hacen para darle la cara si ahí tiene un guardado, no sé. Tratando de esconder, de esconder, de esconder, se le acaba la paz. Efesios capítulo 5, verso 28 al 30 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, cuando hay un cuidado mutuo, cuando hay una fidelidad mutua, esto va a reducir las causas del
estrés. Esto va a ayudar mucho a que ese hogar marche bien, a que las cosas funcionen bien ahí en ese hogar. Cuando hay un cuidado. Y no solo infidelidad, hay esposos que hacen malos negocios y tapan eso a las esposas. O al contrario, hay esposas también infieles. Entonces mire todo lo que puede producir el estrés. Claro, una de las cosas que produce también estrés en una familia, en unos servidores, es cuando no hay una buena administración, ¿cierto? Cuando no hay una buena administración. O sea, no se invierten las bendiciones en lo que realmente se debieran invertir. Aquí el ejemplo que nos pone el apóstol es que el esposo debe tratar a la esposa como Cristo trata a la iglesia. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? Con un amor incomparable, un amor inigualable. Con amor, con respeto, con ternura, con cuidado. Cristo a la iglesia nunca la ha insultado. Él a la iglesia no la aborrece. Él a la iglesia la cuida, no la trata descomedidamente. Antes le ha manifestado amor. El amor es la base sobre la cual entonces se genera el cuidado que un esposo debe tener para la esposa. Es el reconocimiento que se le da a ella como parte nuestra. Por eso dice que el que ama a la esposa a sí mismo se ama. Entonces ahí no podemos olvidar el origen bíblico de la mujer, que es conforme al plan del Señor. Génesis capítulo 2, verso 21 al 25 dice: Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: Esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer estaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Entonces ahí está el origen de la mujer. Hay un documento judío que es el Talmud, donde se recopilan algunos dichos, algunos pensamientos a través de los tiempos, y en uno de esos documentos dice: cuídate de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para que sea superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Está bonito ese pensamiento. Muy bonito. Hay que llevarlo a la práctica. Hay que ponerlo por obra. Eso es. Por aquí el amigo Jairo Higuita nos está diciendo: en ocasiones las dificultades más grandes provienen de la misma familia. Sí. Claro que sí, es de la misma familia. Y cuando esas dificultades no se superan, cuando esos problemas no se corrigen, entonces se va a generar mayor estrés, mayor tensión. Por aquí nos saluda la amiga Miladis Perea. Amén, que el Señor le bendiga. Siga adelante en el nombre del Señor Jesús. Eso es. Qué bueno que entonces ustedes hagan también sus comentarios acerca del tema que estamos tratando.
Por aquí el hermano Yesid nos dice, genera estrés el no desahogarse de las cosas que se siente o se piensa. Y eso es muy peligroso porque se convierte como en una bomba de tiempo. Sí, pero hay que saber también con quién se desahoga. Ah, claro que sí. Porque si no se ahoga más. Porque si va ahí y lo que le está pasando se lo cuenta el más chismoso de la iglesia, eso sí que va a generar estrés. Ahí sí es que... Porque entonces ya la gente va a darse cuenta de todo lo que esa familia está viviendo o esa persona está viviendo. Si es verdad, me dijeron esto y esto, me contaron esto y esto. Mira lo que pasó y todo el mundo se va a enterar. Ahí sí se le armó la grande. Claro, entonces hay que saber con quién. En este caso creo que en la familia, entonces es muy importante que se tenga confianza para hablar las cosas. Creo que cada familia debe aprender ese secreto de reunirse en familia y hablar y conversar lo que está pasando. Sí. O sea, lo que está ocurriendo. Ahí es. Hablando del cuidado del ministro, del servidor de Dios y su familia. Entonces está también el cuidar de la presentación personal. Primera Timoteo 4:16, Pablo le escribía a Timoteo, que era un ministro del Señor, y le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debe haber un cuidado en el servidor del Señor. De por sí en el Hijo de Dios, en el creyente, debe haber un cuidado. Y un cuidado mutuo. O sea, si es casado, la esposa pues cuidar a ese esposo y permitir que se vista bien, y al contrario de que ese esposo también permita o colabore, contribuya Amén. A que esa esposa también se vista bien, porque puede ser que el esposo es tremendo hombre bien vestido y la pobre mujer vuelta una nada. Entonces es como mutuo, o los hijos también, porque hay parejas que pueden estar muy bien vestidas pero los niños no. Entonces eso es como mutuo cuidado entre todos. Eso es. Entonces el vestuario, la comida, el cuidado de la comida también, o sea, la salud emocional, porque si usted sabe que su esposo le hace daño a X o Y alimento, no se lo haga, trate en lo posible de no hacérselo así a él le guste, para que lo cuide en la salud también. Eso es, debe haber ese cuidado mutuo, esa preocupación mutua del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, con los hijos. Porque a veces al esposo le duele algo y él se queja, ay, qué dolor, me duele aquí, y nadie en la casa lo voltea a ver. O en el caso de la mujer, la esposa, le duele algo le molesta, algo le está pasando, ella se queja, tengo este dolor, me siento cansada, a nadie le importa. Amor, estoy enferma, ay, levántese que le toca despacharme, hágale pues. Y ella viene enferma. Ahí hay una falta de cuidado. Sí. Y esa falta de cuidado va a generar un estrés. Me encontré por aquí un texto muy hermoso que quiero compartir. Es Marcos capítulo 6, verso 30 al 32. Mire lo que dice. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, Dios. Mire qué lindo el Señor, ¿cierto? Teniendo cuidado, qué cuidadoso el Señor. Del alimento.
El Señor les había encomendado un ministerio, una tarea, un trabajo que hacer, un servicio, y ellos los fueron a hacerlo. Y vinieron contentos, Señor, vea, enseñamos así, predicamos así, echamos fuera demonios, era una maravilla, invocamos tu nombre, Señor, y los demonios se iban con la autoridad que nos diste, los enfermos que nos llevaron se sanaron, Señor, qué maravilla. Y el Señor los vio agotados y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Sí. Se los llevó a descansar. Se los llevó. Oiga, se fueron en una barca porque ya no tenían tiempo ni para comer. Se fueron en una barca. Hay como que hay un mensaje subliminal, pero bueno, ¿cierto? Sí. Se fueron en una barca. Lástima que no nos podemos No ir nos ahora en podemos una ir barca. nada, ni en un burro siquiera. Ni en un avión. Lástima. Pero que hace falta, el descanso hace falta. Sí. Sí, porque otra de las cosas que genera estrés es la falta del descanso. Del descanso. El no descansar. El Y ahí- vivir a toda hora en función de una cosa, de un trabajo, dele, predique aquí, predique allá, vaya allá. Bueno, ahora porque estamos en una cuarentena, no se puede salir a visitar, no se puede evangelizar, pero a través de estos medios hemos estado predicando y el trabajo se nos ha aumentado muchísimo. Entonces, cuando hay un exceso de trabajo, eso va a generar un estrés, va a generar un cansancio. Y el Señor aquí a los discípulos los llama a descansar, tomaron una barca, se fueron a un lugar desierto. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que esta gente que estaba esperando que les predicaran, que multiplicaran panes y peces, que los sanaran, cuando los vieron que se fueron en una barca, se fueron corriendo porque sabían más o menos para dónde iban y llegaron primero que ellos. No. Oiga, llegaron primero que los discípulos, primero que el Señor. Y cuando llegaron allá, ay, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Y el Señor sí les tuvo que decir, vosotros me seguís no por las obras que habéis visto, sino por la comida, por el pan y el pescado que comisteis al otro lado. Ya les dio Eso es. el interés. Entonces, qué bueno cuando se pueda, hombre, tener un descanso. Y eso no solo para los pastores, sino para ustedes en familia, Claro. en pareja. Bueno, ahora porque estamos en esta cuarentena, pero si Dios permitiera volver a salir y todo eso, sería bueno que las parejas sacaran un tiempo de irse solos y dejar los hijos por ahí cuidando o algo para sacar un tiempo, porque a veces no se saca tiempo y la vida se va, incluso la vida es corta, Muy es muy corta. corta. Muy corta. De eso se viene a dar cuenta uno es cuando ya va para el cajón. Bendito el Señor. Dios nos ayude. Bueno, debe haber un cuidado de los padres para los hijos. Ya se habló algo de ello. Es bueno recordar el Salmo 127, verso 3. He aquí herencia del Señor, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Debe de haber un buen cuidado, porque otra de las cosas que genera estrés a un padre, a una madre, es cuando hay un hijo o una hija rebeldes que no obedecen a Dios. Yo digo que ese es Eso uno de genera, los eso entristece el alma. más grandes en la familia. Claro. Por eso al niño, a la niña hay que hablarle del evangelio y hay que hablarle de Dios desde que está en la pancita de la mamá, desde que está en el vientre de la mamá. El principio bíblico de Proverbios 22:6 es este: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero Eso yo creo es. que ahí se ha fallado mucho de pronto en los servidores, incluso en los pastores,
porque de pronto no se les ha enseñado a los hijos a amar a Dios y a mostrarles la salvación, lo importante que es un regalo de Dios, sino que se les ha impuesto a los hijos y se les ha puesto como una especie de ley pesada, que por eso muchos de esos muchachos llegan a cierta edad y pegan para afuera. Ya no quieren nada No de quieren Dios. nada de Dios. Yo creo que es una situación que de pronto se ha presentado a través de los tiempos. Bueno, ahí falta entonces aplicar el principio bíblico de Colosenses 3:21. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Sí. Y qué cosa tan triste es ver un muchacho desalentado que no quiere las cosas de Dios. Nada. Efesios 6:4 dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción Y del volvemos Señor. como a lo mismo de pronto de algún otro programa que hicimos, y es que a veces se le exigió mucho a los niños que fueran como si fueran adultos cuando ellos pasan por etapas. Eran niños. Eran niños. Es normal que un niño juegue, Sí. brinque, se Incluso ríe, haga bromas. Nosotros estuvimos pastoreando en un pueblo donde había un hermano que él cuando menos piensa cogía a uno de mis niños y lo cogía y lo boleaba y lo estrujaba, y cuando yo llegaba le decía, hermano, ¿qué pasó? Es que usted tiene que corregir a su hijo, es que él tiene que ser así, que él tiene que ser de esta manera. Yo le decía, pero es que él es un niño, hay que saberle decir las cosas. No, es que él tiene que ser así porque él es hijo de ustedes. O sea, Él es hijo del pastor. Sí. Y lo que no han entendido es que los hijos de los pastores no son pastorcitos. Sí. Ni la esposa es pastora, a no ser que se llame pastora. Eso es. Bueno, está también lo de la corrección pues así abrupta, pero también está ya como como ser muy complacientes, o sea, todo en exceso es malo, y hay también padres que fueron complacientes en todo. No, al niño no hay que pegarle, al niño no hay que tocarlo, al niño no hay que disciplinar, al niño no esto, y entonces eso también influye para que ese niño más adelante no quiera nada con Dios. Entonces ahí es donde viene el principio bíblico, Proverbios 13:24. El que retiene el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama a tiempo lo corrige. O sea, ni corrigiéndolo tanto pues que lo mate, estropearlo. ni tampoco pues que no lo toque, porque no, tampoco haya una disciplina y un orden y una educación, porque ese muchacho así A los crece hijos hay que torcido. corregirlos. Sí. Mire lo que dice este Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así la psicología moderna diga otra cosa. Que no, pero que lo va a traumatizar. Y luego el niño dice, si usted me pega, yo voy y lo demando. Yo voy a bienestar familiar. Y bien pequeñito, dice. Y bien pequeñito, amenazando ya al papá, a la mamá. Pero no sé en qué irá eso, como la naturaleza de cada ser, porque esos niños son inclinados a veces a hacer cosas malas y es como probando a los papás. Y hasta que el papá o la mamá no pone un orden y una disciplina, no como que se asientan. Lo corrige, y ya. Lo castiga y después hasta lo abraza y le da piquitos. El mismo niño. Sí, el mismo. Porque niño. eso lo vivimos nosotros muchas veces. Por aquí Proverbios 23, 13 al 19 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor en todo tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Bueno, Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Bueno, yo quisiera como decir algo con respecto a eso de que los niños a veces como que hay que corregirlos porque como que piden que se les corrija. Lo digo por algo personal.
estaba muy niña cuando recuerdo que no sé por qué era un malestar, yo pienso que eran tal vez las 12 de la noche cuando a mí me dio, era muy niña cuando eso, y me dio por llorar y molestar y no dejaba dormir. Y recuerdo que me pegaron una pela y me sacaron para la calle y me cerraron la puerta. Fue algo impactante porque como ahí, como como de distancia a una esquina estaba el cementerio, entonces me dejaron ahí llorando después de que me pegaron, me dejaron ahí llorando afuera y ya yo era dándole a esa puerta para que me abrieran. O sea, fue algo tan impactante que todavía lo recuerdo. No sé por qué me dio que por llorar y llorar, entonces vinieron y me pegaron y incluso me dijeron, ahora sí llore por algo. Bendito sea el Señor. Mire, Proverbios 29, 15 al 17 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sí, lo deja uno. O sea, genera estrés. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sí, y los niños se lucen mucho cuando hay personas alrededor nuestro. Y entonces uno como que no lo quiere corregir porque qué pena. Y el muchachito ahí antes dándole más vergüenza. Así es. Entonces, mis hermanos, pongamos por obra la palabra del Señor, dependamos del Señor, obedezcamos esta palabra que nos trae paz, nos trae fortaleza, nos da sabiduría. Los que tenemos la bendición de tener un hogar, un esposo, unos hijos, valoremos mucho este hogar, valoremos los hijos, amémoslo, tengamos en cuenta las edades para corregir, porque si usted a un jovencito de 17 años, de 18 años le va a dar correa, se le arma, ya se le enfrenta. Ya se le va a enfrentar, ahí va a tener un problema. Creo que la corrección es desde pequeñitos, ya estando más adolescentes, más jóvenes, tienen que ser consejos y sobre todo mucha oración, buscando al Señor, buscando la presencia del Señor. El texto bíblico nos dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no velare sobre la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, todo esfuerzo que nosotros hagamos sin depender del Señor y sin la ayuda del Señor resultará en vano, resulta en vano. Pero si buscamos al Señor, el Señor nos ayudará, el Señor nos fortalecerá, nos dará paz al corazón. Vamos a orar. Si hemos llegado al final de esta transmisión en vivo, gracias hermanos por sus aportes, sus comentarios tan valiosos. Gracias por participar de este programa. Oremos al Señor para que Él, esta palabra que hemos oído, la haga efectiva en cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Te presentamos tu iglesia aquí en Versalles, las familias de cada hermano, cada hermana, los hogares cristianos, los servidores. Ayuda a los diáconos, ayuda a las dorcas, ayuda a los jóvenes, ayuda a los evangelistas, ayuda a los maestros de los niños, de las clases de escuela dominical. Obra con poder en cada uno de los ministerios que tienes establecidos en esta congregación. Ayuda a esta familia pastoral, a mi esposa Lady, a mi hijo Anderson, a mi hijo Jefferson, a mi nuera Valentina. Ayuda a tu siervo, llénanos de gracia, de sabiduría, de poder de lo alto. Da paz a nuestros corazones. Danos la calma que viene de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a ser esforzados y valientes. Ayúdanos a cumplir con la obra del ministerio. En tu paz tendremos paz, Cristo de la gloria. Oh, todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús el Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga.
los amamos de corazón. Que la paz del Señor llene sus vidas, llene sus almas. Y recuerden, es el Señor el que guía nuestras vidas.